Bueno, qué gusto poderles saludar. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo, una nueva edición del podcast Espigando ya en 19, en el programa 19, ¿verdad? Así Wendita, mi nombre es es. Gerson Méndez y bueno, de nuevo me acompaña Wendy Ardón. Nos la vamos a pasar bien conociendo más de la palabra de Dios. Wendita, bienvenida, ya Gracias. 19. Vamos, 19. Wow, sí, Gerson, hola, ¿cómo está? Hola a todos, ya entrando a la recta final, Gerson, de esta temporada, creo que unos cuantos capítulos más y damos por terminada esta primera temporada hablando del libro Sangre y Fuego y más que del libro, hablando de esos 3 días y 3 noches que Jesús estuvo muerto. Por obvias razones no vamos a entrar en cada uno de los descensos, ¿verdad? Porque creo que ahí es importante poder tener más discipulado, es como un poquito más de sentarse, pues en todo caso leer el libro, sentarse con la palabra y pues los invitamos a que nos puedan acompañar. Nos reunimos todos los jueves atrás de Hospital La Paz, ahí está Iglesia de Cristo. Los esperamos a las 7 de la noche, ahí tenemos pizarrón, desglosamos la palabra. Por ser un podcast, pues no vamos a poder profundizar en la tercera parte del libro, que es lo más denso del libro, Gerson, en donde estudiamos cosas más profundas, pero pues no lo vamos a poder ver con toda claridad en el podcast. Pero sí vamos a platicar un poquito de esos 3 días, de qué le pasó a Jesús y pues no se pierdan estos últimos episodios ya llegando al final de esta temporada. Bueno, decíamos en un sentido muy general que pues ya el programa había cumplido su mayoría de edad. Ahora ya vamos al programa 19. Dentro de cada faceta, dentro de cada ciclo que hemos cumplido del libro Sangre y Fuego, hemos explorado verdades impresionantes de la palabra de Dios. Y acá, pues obviamente no se trata de hacer un programa a través del cual tú no solo tengas palabra y todo fundamentado en la Biblia, sino que siempre queremos dejar una reflexión. Queremos que a través de poder conocer todos estos aspectos podamos valorar más el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y que esto pues también sea parte de un movimiento de fe, un movimiento en tu familia, cambios que al fin es lo que queremos. Y el programa anterior platicábamos, Wendita, acerca de qué pasaba, ¿verdad? Luego, pues, de conocer la etapa de sangre, de conocer también la muerte de Jesús, qué pasaba dentro de esos 3 días, que se habla de 3 días, la resurrección, y hablamos acerca del juicio, que Él sube a juicio, ¿verdad? Que eso era lo que estábamos platicando. Amén. Hablamos de Hebreos 9:27, ¿verdad? Que está decretado para todos los hombres. Hablamos que Jesús fue 100% hombre y que está decretado para todos morir una sola vez, dice Hebreos 9:27. Y después de esto, una versión dice inmediatamente después el juicio. En la Biblia encontramos un pasaje que dice que si alguien conoce al hombre, es el espíritu del hombre, así dice el apóstol. El que conoce al hombre es el espíritu del hombre. Entonces, el que va a ir a juicio, Gerson y amigos, el que va a enfrentar un juicio es nuestro espíritu, porque nuestro espíritu conoce por qué hacemos las cosas, la intención con la que hacemos las cosas. Por ejemplo, hoy que estamos aquí, ¿con qué intención estamos haciendo el podcast? ¿Con qué intención sirves en una iglesia? ¿Con qué intención pones una ofrenda? ¿Con qué intención atiendes a una persona, visitamos a un enfermo? No es el acto, sino es la intención del corazón la que a Dios le importa. Entonces, en ese juicio vamos a ir precisamente a eso, a que el Espíritu revele las intenciones de nuestro corazón. Alguien que acaba de terminar el libro hace unos días, la verdad que me fue muy grata la plática con esta persona. Me dijo que había terminado el libro y llevaba una libreta, Gerson, llena de preguntas. Y me había escrito un montón de preguntas. De todas las que me llevaba, solo logramos abarcar 2 porque se volvió un discipulado y estuvimos casi 2 horas platicando. Y una de sus preguntas era, ¿por qué vamos a ir a juicio si ya Jesús nos salvó? Y es una buena pregunta, porque él me decía, no entiendo por qué dice Hebreos 9:27 que debemos enfrentar un juicio si ya Jesús nos salvó, nosotros somos inocentes porque Él se hizo culpable. Entonces, me parece una muy bonita pregunta. Y entonces hay una palabra que el apóstol Pablo nos da, no sé si recuerdan esa palabra donde él dice que vamos a enfrentarnos
precisamente a un juicio en donde nuestras obras serán pasadas por fuego. Entonces, este juicio no es para ver si vamos a ser salvos o vamos a estar condenados. Este juicio es para ver qué galardones vamos a tener en la eternidad. Porque gracias a Dios, cuando nos abran el libro de la vida del Cordero, todos los que hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador, nuestros nombres están escritos en ese libro precioso. Si tú no has reconocido a Jesús como tu Salvador, te invitamos a que lo hagas, porque nos abrirán el libro, Gerson. Y el primer libro en abrirse será el libro de la vida del Cordero. Y todo el que se haya escrito en ese libro es salvo, no está condenado. Porque entonces nuestra salvación no depende de nosotros, sino del Cordero de Dios. Y cuando se abra ese libro, pues evidentemente seremos salvos. Pero habrán otros libros que nos van a ser abiertos. Como el libro de las obras, es un libro que va a ser abierto. Por ahí en Salmos hay uno que se llama el libro de las lágrimas. Hay otro libro de las memorias en donde Dios dice, escriban un libro de los que hablan de mí, de los que piensan en mi nombre. Ese se le llama el libro de las memorias. Nos abrirán muchos libros, pero dice el apóstol Pablo que algunos de ahí saldrán galardonados, porque la obra pasará por fuego. Yo siempre me he imaginado eso, Gerson, yo soy muy visual y necesito imaginar. O sea, sí, lo trata de como de trasladar a algo, no son imaginarios, sino como un escenario real, ¿verdad? Eso me gusta mucho hacer en la palabra, porque algunos son más de oído, otros de vista, yo soy de vista. Entonces, yo siempre me he imaginado algo en donde la obra que nosotros hacemos, pensemos en un servidor de una iglesia, que llega a la iglesia temprano, que pasa la escoba, el trapeador, limpia las sillas. Ese tipo de obras muy poca gente las ve, excepto el grupo de trabajo. Nadie ve, porque uno entra a la iglesia y la iglesia está limpia, huele bien, todo está ordenado, pero alguien hizo esa obra. La pregunta es, ¿con qué intención hizo esa obra? Para que la vea un líder, para que le vea un pastor, para que lo vea el grupo, para que lo asciendan. ¿Cuál era la intención del corazón? O limpiar una silla y pensar, aquí hoy se va a sentar alguien, un necesitado de Cristo. Ojalá la presencia descienda a la persona que esté en esa silla. Ojalá Dios se agrade de mi servicio. ¿Cuál es la intención del corazón? Pero el apóstol Pablo dice que esa obra, cada obra, Gerson, que hayamos hecho en el Evangelio, será pasada por fuego. Yo me he imaginado siempre como una máquina, un artefacto donde la obra pasará por fuego. Y dice que si es hojarasca, que son aquellas hojas secas, ¿verdad? La gente que ha estado en ese otoño donde camina uno sobre hojas secas y se van rompiendo. Y además se escuchan. Esas son las obras que solo hacen ruido, que no tienen una buena intención, sino que su intención era que fueran vistas, que llamaran la atención. Eso se quema, Gerson, cuando pasa por el fuego. Si es hojarasca, inmediatamente va a arder y no va a salir nada. Dice, ese sufrió gran pérdida, aunque haya sido servidor por años, aunque haya trabajado por años, va a sufrir pérdida. Lo mismo si es madera, hojarasca, madera, eso es flamable y va a perder. Pero si la obra es de oro, no importando cuál haya sido la obra, porque no importa el acto, no importa lo que hagas, importa la intención de tu corazón. Entonces pasará por el fuego, y si es oro, el fuego lo que le hace al oro es darle más valor, lo aquilata. Entonces cuando sale algo eterno, entra algo terrenal. Como dice bien el apóstol Pablo, sembramos en cuerpos terrenales, pero cosecharemos en cuerpos espirituales. Entonces entra una obra terrenal. Limpiar una silla, barrer una iglesia, predicar, son cosas físicas, terrenales. Pero cuando salga, dice que saldrá un galardón, coronas, perlas en la corona. Entonces, ese juicio es para eso. Daremos cuentas de lo que hayamos hecho en la tierra. Y dice que de toda palabra que sale de nuestra boca, Gerson, se puede imaginar cuánto tiempo se va a tomar Dios con cada uno. Él no tiene prisa. De toda palabra que sale de nuestra boca daremos cuentas. Sí, definitivamente, pues nada pasa desapercibido. Lo que uno pues haga acá en la tierra, pues tiene sus repercusiones y sus resultados en los cielos. Claro. Precisamente surgía, le cuento, hace un par de días platicábamos en familia, en una cena, platicábamos acerca de un aspecto como el diezmo, ¿verdad? Entonces, que es obediencia. Pero platicábamos no en un sentido de crítica, pero que quizá muchas personas dentro de la misma iglesia están diezmando, pero para que vean los demás que está llevando su sobre o que va al alfolí y
y decíamos qué diferencia hay con la gente que muchas veces no quiere ser vista, pero, sino que lo hace por obediencia. O sea, están las dos contrapartes, aquel que quiere ser visto para que vean que estoy diezmando, y aquel que lo hace porque cree que es un mandato, porque cree y tiene la convicción de que debe cumplir con eso, pues lo hace de corazón. Claro. Entonces pasa lo mismo, ¿verdad? Con la obra de Dios. Por ejemplo, hay gente que quiere ser vista, ¿verdad? Y de hecho en una iglesia lo más visible es el pastor o los que están al frente del púlpito o ya en el altar, pero muchas veces no se ve el trabajo quizá de los servidores, al menos que estén en el parqueo, o aquel que hizo limpieza, Salacuna, o aquel que se quedó después del culto limpiando, claro. o dicen, qué bonita está la iglesia, pero no ven el trabajo que hicieron muchas personas, el que pintó la iglesia, el que ordenó las sillas. Entonces son esos trabajos, pero verdaderamente usted tocaba un aspecto muy importante, ¿con qué intención se hace, verdad? Amén. Si es algo genuino, usted decía que tiene un resultado genuino, algo que es valorado de parte de Dios. Amén. Y la verdad es que tendremos que enfrentar ese juicio, pero jamás, Gerson, y de ninguna manera va a ser similar al juicio que enfrentó Jesús, porque Jesús llevaba toda la culpa. Él llevaba todos nuestros pecados y por Él no había abogado, por Él no había salvador, porque Él era y Él es nuestro salvador. Entonces, cuando Él enfrentó el juicio, Él tenía que enfrentar el juicio así como murió, como un maldito. Él murió como un maldito colgado en un madero. Y decíamos, Él enfrentó ese juicio así y por lo tanto tuvo que haber sido condenado. Él no pudo salir bien librado de ese juicio, porque traía no solo nuestro pecado, nuestra maldad, sino el de todas las edades, de todas las creaciones, de todos los tiempos. Entonces Jesús llega al juicio y sale muy mal de ahí, sale condenado a lo que conocemos por la palabra como la muerte segunda. Leímos un pasaje en donde se habla qué es la muerte segunda. La muerte segunda es que espíritu, alma y cuerpo, en Trinidad, así como estamos ahorita, sea enviado así vivo, espíritu, alma y cuerpo, vivo al lago de fuego y azufre. Esa es la muerte segunda. Y lo leímos en Apocalipsis, y no se puede pensar que la muerte segunda va a ser una muerte de alma nada más, porque Jesús dijo, no le tengan miedo al que destruye el cuerpo, que ese puede ser el diablo, que entre paréntesis no puede destruir un cuerpo sin permiso de Dios. Cuando quiso tocar a Job, tuvo que ir a pedir permiso, no era agarrar y hacer lo que Él quiere, porque Él no es soberano, Él es un sirviente de Dios. Yo siempre lo he visto así, como un sirviente de Dios, ni siquiera como el enemigo de Dios, porque Él no se puede igualar a Dios, ¿verdad? Él no es enemigo. Para empezar, está vencido, pero Él es un sirviente de Dios y está vivo y está todavía por ahí, es porque le sigue siendo útil al Señor. Pero cuando Él quiere tocar a alguien, tiene que pedir permiso. Y el Señor Jesús dijo, no le tengan miedo a Él, porque lo más que Él puede hacer es tocar un cuerpo, pero de ahí no pasa. No puede llegar al alma, no puede tocar un alma. Y Jesús dice en el libro de Lucas, más bien ténganle miedo al que destruye cuerpo y alma en el Seol, en el lago de fuego y azufre. A Él sí ténganle miedo. Y ese es el Padre, el juez justo. Él destruye cuerpo y alma en el lago de fuego y azufre. Es lo que se conoce como la muerte segunda. Entonces Jesús, después de la muerte del cuerpo, después del madero, va a juicio. Y en el juicio es condenado a la muerte segunda. ¿La muerte segunda qué es? Ir a tomar el cuerpo, porque Él no podía bajar en alma. No podía bajar el espíritu y el alma del Señor. Necesitaba bajar en cuerpo y alma, en Trinidad, cuerpo, alma y espíritu. Descender vivo al lago de fuego y azufre, lo que se conoce como la muerte segunda. La muerte segunda. Eso es impresionante. Y ¿sabe qué pensaba? Quizá si tenga alguna relación o no, pero pensaba como cuando una persona o quizá personas se enfrentan a un juicio a nivel legal. Yo he platicado con varias personas que aparte que están seguras porque obviamente no cometieron algún error y todo, he platicado con amigos como que me dicen, pero yo tengo a un buen abogado, entonces eso me da tranquilidad, voy confiado a la audiencia, al juicio, porque tengo un buen abogado. Entonces venía a mi mente, bueno, ¿quién iba a ser abogado de Jesús? Prácticamente él se presentó él solo, si se puede decir de esa manera, ¿verdad? Claro. Pero algo de lo que usted decía, que le cuestionaban acerca de que por qué enfrentamos un juicio, pero debemos de ir a ese juicio sabiendo que tenemos un buen abogado, ¿verdad? Claro, y con esa tranquilidad de que de pronto
yo siempre he dicho, y justo tuvimos Santa Cena en la iglesia este domingo recién pasado, y decíamos, la Santa Cena es el tribunal del Espíritu Santo. Si hay algún pecado, algo que no ha salido todavía, por lo que no hemos pedido perdón, ese es el momento, hay que aprovechar la Santa Cena, porque ahí tenemos dos abogados, dos paracletos, dos intercesores, está el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo intercediendo por nosotros. Entonces ahí sacamos el pecado. Pero Gerson, si llegáramos a morir en un accidente, en un momento en donde uno no está preparado, en donde ya no da tiempo de nada, y llegamos al juicio y todavía hay cosas pendientes que probablemente pueda pasar, tenemos la tranquilidad de que si el diablo va a estar ahí, hay acusadores todo el tiempo acusando a nuestros hermanos, ahí va a haber un fiscal acusándonos. Y la tranquilidad nuestra es que si dicen estafó, mintió, robó, adulteró, sea lo que haya hecho, hay un abogado ahí que va a sacar los documentos de deuda que nos eran contrarios, que él clavó en la cruz del Calvario. Y él no solo de palabras, sino él tiene pruebas de que él pagó por nosotros. Entonces él va a poner las pruebas y va a decir, sí, aquí está esa estafa, aquí está, yo pagué en la cruz. Ese asesinato, esa mentira, eso lo que sea, aquí está, yo pagué por eso en la cruz. Nosotros debemos ir a ese tribunal con tanta tranquilidad de que tenemos no solo un abogado, sino, ¿cómo decirlo? La Biblia usa una palabra. Dice que cuando, se me fue la palabra, pero está hablando de cuando heredan a alguien. Y dice que para que la herencia sea efectiva, tiene que haber muerto el que va a heredarnos. Entonces, Él muere en la cruz del Calvario y nos hereda a nosotros vida eterna, bendición, nos hereda tantas cosas, Gerson. Entonces, Él, al haber muerto en la cruz, tiene la solvencia de decirle a cualquier fiscal, al diablo acusador, a las tinieblas, tiene la solvencia de decirle, él o ella son inocentes, porque yo le heredé la vida eterna, porque yo pagué por sus pecados. Entonces nuestro juicio va a ser para galardones. Algunos recibirán muchos galardones en ese juicio, otros perderán, dice que sufrirán gran pérdida y escaparán como quien escapa de un incendio. O sea que van a llegar sin nada, van a tener una gran pérdida, pero en el reino, salvos, porque de ahí no salen acusados, ¿verdad? A menos que no tengan a Jesucristo como Salvador, el que va a un juicio y le abren el libro de la vida del Cordero y su nombre no está escrito en ese libro, dice que lo van a dejar dormir por un tiempo y va a tener parte en la segunda resurrección. Y lo vimos en el capítulo 20 o 21 de Apocalipsis, la segunda resurrección es para condenación. Bienaventurado y santo, dice el apóstol Juan en Apocalipsis, el que tuvo turno en la primera resurrección. Quizá podamos hablar de esto uno de estos días, los dos turnos de resurrección. Y bienaventurado el que tuvo un turno en el que tuvo un espacio en el primer turno, porque ese es de salvación. Pero el que tiene turno en la segunda resurrección, esos son condenados y resucitarán, volverán a la vida solamente para ser condenados y enviados vivos al lago de fuego y azufre. Y es que es interesante conocer todo esto, porque también nos habla acerca de eso. No solo que tenemos un buen abogado, nos habla que todos tenemos que enfrentar el juicio, porque acá nada queda exento de que porque yo tuve más dinero en la tierra, o porque serví mejor en la iglesia, o porque tal vez era simpático en la tierra, no voy a enfrentar el juicio. Aquí todos tenemos que enfrentar el juicio, inclusive Jesucristo lo enfrentó. Cuando, hablando secularmente o hablando generalmente, cuando un abogado quiere defender a alguien, no solo se presenta ese día a defender a su patrocinado o a su cliente sin documentos. Él hace un análisis, lleva pruebas, lleva decretos, sustenta la defensa del que está ahí acusado. Entonces, viene a mi mente lo que decía acerca de Jesucristo. Él lleva todo ese respaldo, ¿verdad? Él dice, yo morí en la cruz del Calvario, yo entregué mi vida por él. Entonces, ¿sabes qué, Gerson? Eso es maravilloso porque de pronto uno hace algo y lo deja pasar. Y las conciencias pueden ser compradas. Hay conciencias que ya están bien vendidas, ¿verdad? Conciencias que ya no sienten culpa. Y es muy importante que cuando hagamos algo malo, vayamos luego, como dice la palabra, venir luego y estemos a cuentas. Porque si hay una palabra que nuestro abogado, estoy segura que usará en el juicio, es que nadie puede ser juzgado por un asunto dos veces. Jamás Dios va a juzgar a alguien
por el mismo asunto 2 veces. Entonces, si te equivocaste en algo, que a veces uno tiende mucho a darle nivel a los pecados, este es muy grande, este es muy pequeño. La verdad es que pecado es pecado, y lo que tenemos que hacer cuando cometemos un error, cuando nuestra vestidura se mancha, es lo que dice la palabra: venid luego y estemos a cuentas. Porque si nosotros vamos inmediatamente a la sangre del Cordero, pedimos perdón y nos ponemos a cuentas, Dios es fiel y justo para perdonarnos, Gerson. Él no espera, vamos a ver cómo sigues caminando, a ver cómo evolucionas. No, Él inmediatamente nos aplica la gracia y la misericordia. Entonces el Señor en el juicio puede mostrar, si nos acusan de algo, de lo que ya pedimos perdón, Él en el juicio va a decir: no, esto ya está saldado, se puso a cuentas, pidió perdón, y ahí se acaban muchas cosas. Entonces eso nos va a ayudar a evitar la pérdida de galardones. Tratemos de estar a cuentas en la noche, en nuestro altar, en nuestra madrugada, en el momento en el que te equivocas. Hay que buscar la gracia y la misericordia, y ese venir luego y estemos a cuentas, para que no nos vuelvan a juzgar por algo. Y al fin, yo considero, Wendy, que obviamente todos nos equivocamos. Y quizá a diario, en un detalle pequeño o grande, nos equivocamos, ¿verdad? Inclusive hacerle mala cara a aquel que va conduciendo mal, Sí, o las reacciones o algún gesto, alguna reacción que podamos tener en familia, con la pareja, con los hijos. Inclusive a esos pequeños detalles, rendírselos al Señor y decirle: Señor, perdóname, no tuve un autocontrol, no tuve un autodominio y me equivoqué. Porque en eso, algo también muy importante es que todo eso pasaba acerca del juicio, porque todos vamos a ser juzgados. Ya lo explicaba usted, que todos vamos a enfrentar ese juicio, pero también lo poderoso es saber que tenemos abogado en los cielos. Yo no quiero entrar en contiendas de doctrinas ni nada, pero la Biblia es clara cuando nos dice que solo hay un intermediario, solo hay un abogado, no hay otros caminos. Alguien decía que hay 2 caminos, 3 caminos. No, es solo el camino para poder llegar al Padre y tener el perdón. Tenemos abogado, y el único, que es Jesucristo. El único intercesor entre Dios y los hombres. Sí, no hay más, no hay que un ángel, que algún... No, es Jesús. Aunque los ángeles están a nuestro servicio, porque la Biblia nos enseña que son servidores nuestros, que están para apoyarnos en la vida, en las cosas cotidianas, son servidores nuestros. Jamás la Biblia nos avala a platicar con un ángel. Sabemos que aquí, que estamos ahorita en el set, que tenemos ahí algo renovado en estos últimos capítulos, pero sabemos que cada uno de nosotros traemos un ángel, pero ninguno está autorizado en la palabra. No hay una evidencia bíblica que la gente hable con su ángel: ángel, me guardas, ángel, que cuídame ahorita que voy a salir, angelito, te encargo que me cuides. No, eso no es bíblico, eso no está en la palabra. ¿Tenemos un ángel? Por supuesto que sí, cada uno tenemos un ángel que está con nosotros, que nos cuida, que ve el rostro del Padre cada mañana, porque Jesús dijo: no se metan con estos pequeños míos, hablando de su rebaño, porque el ángel de ellos ve el rostro de mi Padre cada mañana. Bendito el ángel, Gerson, que hoy en la mañana vio el rostro del Padre, ve el rostro del Señor, y luego descienden a cuidarnos. Pero no por eso nosotros podemos platicar con ellos, ¿verdad? No tenemos ese permiso. Bueno, y nadie más puede interceder por nosotros, ni ángeles, ni nada. Es Jesucristo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. Pues hoy queríamos hablar un poquito de qué estaba pasando en el cielo mientras Jesús fue al juicio. Es condenado y desciende, porque el Señor, del lugar donde fue su juicio en los cielos, desciende para traer el cuerpo, Gerson, porque la condena es la muerte segunda, y la muerte segunda no funciona en espíritu y alma, funciona en espíritu, alma y cuerpo. Eso significa muerte segunda. Entonces Jesús tenía que descender a traer el cuerpo. ¿Qué había pasado con el cuerpo de Jesús? Pensemos qué pasó en la tierra mientras el Señor fue a juicio. ¿Qué pasó en la tierra? En la tierra estaban bajando el cuerpo del Señor de la cruz. José de Arimatea se lo pidió a Pilatos. Estaba a punto de empezar un sábado grande, como le llaman los judíos, un gran Shabbat. Otros le dicen día de gran solemnidad, depende de la versión que veamos. Era un gran Shabbat, un sábado grande, sin importar qué día fuera. El día que caía después de la Pascua era el 15 de Nisan. La Pascua era el 14 y el 15 era un gran Shabbat, sin importar si fuera lunes, martes, el día que fuera, era un sábado grande. Entonces ese día, después de la Pascua,
a las 6 de la tarde empezaba un gran Shabbat. Así que no podían tener los cuerpos en la cruz. Por O eso sea, no podían ser expuestos, los tenían que quitar. los tenían que bajar y no podían esperar a que murieran, porque en las crucifixiones normalmente esperaban a que ellos murieran por asfixia, como fuera, tenían que morir al momento que... Yo me imagino que, no sé si estoy bien, pero si llegaba ya ese ciclo que tenían que bajar a los cuerpos, inclusive como que aceleraban la muerte, ¿no? Pienso yo, ¿verdad? Exacto, esa fue la razón de que les quebraran las piernas, que querían que murieran antes de las 6 de la tarde, porque si hubieran estado vivos a las 6, los judíos ya no podían hacer nada. El gran Shabbat no se podía hacer nada, entonces ya no podían bajar los cuerpos de las cruces. Y fue la razón que el Sanedrín llegó a pedir que por favor murieran rápido esos 3 hombres crucificados. Y fue la razón de que les quebraran las piernas. A Jesús no le quebraron un solo hueso, porque el apóstol Pablo dice que Jesús es nuestra Pascua y a la Pascua no se le quebraba un solo hueso. A los otros 2 les quebraron las piernas y a Jesús le atravesaron el costado con una lanza. De ahí salió lo que quedaba de sangre y salió agua. Si recuerdan, le cayó esa agua al soldado romano y ahí cae de rodillas y reconoce verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ese se salvó, el que atravesó al Señor, dice que conoció que Jesús era el Hijo de Dios. Bueno, ellos fueron a pedir el cuerpo. José de Arimatea pide el cuerpo antes de las 6 de la tarde. Compra una sábana nueva, recuerdan, llega Nicodemo con 100 libras de aceite, envuelven el cuerpo en esa abundancia de aceite que ya hemos hablado que era más de lo normal, lo envuelven en una sábana y lo llevan al sepulcro. Ponen una gran roca, era un sepulcro nuevo, y al poner esa roca, dice que, bueno, se van, ¿verdad? Empieza el gran Shabbat, pero Jesús viene del juicio. Esa era la pregunta que pues le quería formular dentro de todo esto, y perdón que le interrumpa. Pero así como la persona que terminó de leer el libro le formuló algunas interrogantes, mi interrogante es, si alguien hubiera entrado al sepulcro, porque usted nos está platicando de que él regresó, o sea, a tomar el cuerpo. Amén. Si alguien hubiera entrado, no hubiera encontrado el cuerpo. En el momento en el que Jesús está en el juicio, el cuerpo está ahí. Sí, está pero ahí el momento en cuando ya es la segunda muerte, dice usted, ¿no? Ajá, y después de que Jesús pasa por el cuerpo. Ahí sí lo hubiera encontrado. Eso es lo que pasaba en la tierra, ¿verdad? Exactamente. Entonces, si alguien hubiera entrado al sepulcro al otro día ya no hay cuerpo. O sea, no hubiera encontrado el cuerpo. No hubiera encontrado el cuerpo. Y eso es algo que probablemente no estudiamos mucho. Pensamos que el cuerpo de Jesús pasó 3 días y 3 noches en el sepulcro. Que si alguien hubiera entrado, hubiera encontrado el cuerpo de Jesús. Exactamente, que si hubieran movido la roca, ahí hubiera estado el cuerpo del Señor. Pero eso no es lo que la palabra dice. Si me permiten terminar, porque ya nos hicieron señas, pero vamos a leer Romanos. Espero que este sea el pasaje. Creo que es Romanos 14. Espero que sea. Sí, miren, es Romanos 14, 9. Este pasaje es clave, Gerson, para entender eso. Vamos en el próximo martes a estudiar los pasajes, toda la Biblia que hay alrededor de la tumba, porque tenemos que ponerle Biblia. No es lo que nosotros creamos, es lo que la Biblia dice. Y la Biblia es muy clara, es decir, que Jesús sacó el cuerpo en el día 1, porque Él va a juicio y en ese momento, según Hebreos 9:27, inmediatamente después de la muerte, Él fue a juicio. Es condenado a la muerte segunda y según Romanos 14:9, dice, porque Cristo para esto murió. ¿Dónde murió? En la cruz del Calvario. Y luego dice, y resucitó y volvió a vivir para ser Señor de todos nosotros. Si ustedes y yo buscamos ese pasaje en todas las versiones, usted va a encontrar que Cristo murió, vivió y vivió de nuevo, dicen algunas versiones. La Valera dice, resucitó y volvió a vivir. Jesús dice en Juan 10:17, miren lo que dice en Juan 10:17. No quiero tomar más tiempo, pero para que esto no quede en el aire. Juan 10:17 dice, por eso me ama el Padre, esas son palabras de Jesús, porque yo pongo mi vida en la cruz del Calvario. Él puso su vida, Él nadie le quitó la vida. Yo recuerdo cuando le decían, no sé si fue Pilato o no sé quién le dijo, yo tengo el poder de tu vida en mis manos. Y Jesús le dice, ningún poder tendría si no te hubiera sido dado del cielo, porque Jesús voluntariamente puso su vida. Entonces Él dice, yo pongo mi vida, pero miren lo que dice, para volverla a tomar. O sea que Jesús volvió a tomar la vida.
Y no es cuando resucitó, porque cuando resucitó, Gerson, la palabra, creo que lo dice más de 20 veces, que el que resucitó a Jesús de los infiernos, no de la tumba, sino de los abismos, de lo profundo de la tierra, el que lo resucitó fue el Padre. El Espíritu de Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Entonces ahí habría una contradicción. ¿Quién hizo que volviera Jesús a la vida? ¿El Espíritu de Dios, el Padre, o Jesús? Porque él dice, yo vuelvo a tomar la vida. Y Romanos 14, 9 dice que Jesús murió, resucitó y volvió a vivir. O sea que vivió 2 veces. Bueno, el apóstol Pedro nos explica eso, cómo es que Jesús volvió a vivir, pero él dice, yo este mandamiento recibí de mi Padre, poner la vida para volverla a tomar. Y si era un mandamiento, Gerson, Jesús lo cumplió, porque no hubo un solo mandamiento del Padre que Jesús no cumpliese. Entonces, este mandamiento de volver a tomar la vida, Jesús lo cumplió. Y eso lo vamos a estudiar, primero Dios, el otro martes en este podcast, porque se nos fue el tiempo. Bueno, y es muy profundo porque hay muchas interrogantes y vamos a dejar las mismas para el siguiente episodio de este podcast, que ha estado interesantísimo, porque también dentro de todo eso hay muchas dudas. Quizá alguien se pueda preguntar, ¿también eso va a pasar con nosotros? Que vamos a tener que descender y vamos a volver a tomar nuestro cuerpo y el mismo proceso de Jesús. Sería bonito poder ver cómo el Señor volvió a tomar su cuerpo y cómo va a ser la resurrección nuestra. Ahora, si llegamos a morir, si tenemos que ir a la tumba, vamos a ver cómo va a ser nuestra resurrección. Y también quizás alguien se preguntará, por ejemplo, hablamos de que qué pasaba en la tierra. Jesucristo pues era bajado de la cruz. Alguien se preguntará, ¿y qué va a pasar cuando nos toque morir? Hablando terrenalmente, todos van a estar en el velorio y todo, ¿y qué va a pasar? O sea, mientras tanto, ¿qué está pasando? O sea, ¿va a ser lo mismo? ¿Vamos a estar en juicio? Pues son de las Jesús preguntas. Jesús dijo, mi Padre no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. O sea que el que muere no es que quedó dormido para siempre. Muchos creen eso, que está en un sueño largo o eterno. Y no, la Biblia no dice eso. Jesús dijo, mi Padre no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Por eso Abraham está vivo, Moisés está vivo, Lot está vivo, todos los héroes del Antiguo Testamento están vivos, y los que no le conocieron y le buscaron están vivos. ¿En dónde están? ¿Qué están haciendo? Eso es lo que tendríamos que indagar. Bueno, eso es muy largo, pero lo importante es que también tú, a través de los diferentes medios, nos hagas llegar tus interrogantes, que también tú puedas de alguna manera interesarte, no solo por leer la Biblia, sino también en este libro, que es un libro maravilloso que tú puedes leer, todo basado en la Biblia, obviamente, y que también puedas explorar todas esas verdades, y que a través de poder leer el libro, también tú puedas ir formulando tus interrogantes, que nos las hagas llegar. Sí, y sobre todo que nos las hagan llegar, que tenga interrogantes con toda libertad. Así como la persona que se acercó a usted y que anotó. Fue maravilloso, nos tomamos un cafecito cerca de la iglesia, platicamos, y 2 horas nos fueron insuficientes, solo pudimos hablar de 2 preguntas, y tiene todavía muchas más, pero todas las preguntas son bienvenidas. Y por cierto, aprovecho, Gerson, para contarles, nos quedan muy pocos libros. Precisamente hoy hicimos un envío de libros a Estados Unidos, porque vamos a estar por allá en diciembre, y ya nos quedan muy poquitos. Entonces, si no lo tienes, si quieres tu libro, porque no sabemos cuándo vamos a lograr entrar a una editorial, ¿verdad? Y que la editorial pueda tomar los libros, así que los que nos quedan, pues si no lo has comprado, escríbenos y con mucho gusto. Nos puedes mandar un mensaje o puedes llamar al teléfono, no sé si esté acá en el libro. Es 3402-0241. O buscarnos a través de las redes sociales como Wendy Ardón y mandar un inbox, porque hay varias personas que nos han dado o han replicado o han escrito algo y nos han comentado acerca del podcast. Amén, gracias a Dios por sus vidas, y pues nos vemos primero Dios el próximo martes. Bueno, muchísimas gracias. Esto fue Espigando en el episodio 19.